Una vez más te despiertas sin ganas, sin fuerzas y con esa sensación abrumadora de que la vida te está pasando por encima. Tranquilo, no eres el único. Claro, nadie comparte esto en sus historias de Instagram, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a aparentar que todo está en orden, mientras por dentro sentimos que algo se nos está desmoronando. Pero déjame decirte una verdad que pocos se atreven a expresar. No estás roto, estás desconectado. Y eso, querido amigo, tiene solución. Porque cuando todo te pesa, cuando parece que ya no puedes continuar, hay algo que sí está en tus manos: detenerte, tomar aire, reflexionar y reconectar contigo mismo. La filosofía estoica no viene a ofrecerte una felicidad infinita ni soluciones milagrosas, pero sí te recuerda algo fundamental. No tienes el control sobre todo lo que sucede, pero sí sobre cómo eliges responder. Y créeme, eso lo transforma todo. Así que, antes de tirar la toalla, escucha bien: no estás solo, y mucho menos estás acabado. Solo necesitas volver a enfocarte en lo que realmente vale la pena. Pero antes de sumergirnos en el contenido principal, quiero que escuches esta historia que ilustra con claridad la sabiduría que encierra este mensaje. Martín, 36 años. Tenía un buen salario, un auto elegante y una imagen impecable ante los demás. Pero cada noche, al llegar a su hogar, se despojaba de esa apariencia, se dejaba caer en el sofá y lo invadía un vacío que no sabía cómo describir. Nada lograba entusiasmarlo, ni sus éxitos, ni la aprobación en redes sociales, ni las salidas de los viernes por la noche. Todo le sonaba a ruido, todo se volvía mecánico, hasta que un día su mente y su cuerpo dijeron basta. Un colapso silencioso lo obligó a frenar, y en medio de ese quiebre, decidió hacer algo que le parecía completamente irracional: salir a caminar sin teléfono, sin un rumbo fijo, solo él y sus pensamientos. Después de un rato, se sentó en una banca, inhaló profundamente, y se formuló una pregunta que jamás se había atrevido a plantearse. ¿Qué estoy buscando en realidad? No obtuvo la respuesta ese día, ni la semana siguiente, pero por primera vez en muchos años, dejó de huir. La enseñanza que nos deja esta historia es simple, pero poderosa. A veces, cuando sientes que estás cayendo a pedazos, en realidad, estás empezando a reconstruirte. El derrumbe no siempre marca el final. A veces es justo el punto donde inicia tu transformación más auténtica. Y ahora sí, antes de avanzar con la primera lección, si este tipo de contenido te resulta valioso, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para estar siempre al tanto de las próximas publicaciones. Comencemos. Lección 1. El vacío emocional. La vida moderna está repleta de estímulos constantes, pero si te detienes solo un momento, probablemente notes algo que no siempre quieres ver. Por más que intentes llenar ese hueco que sientes dentro, siempre queda un espacio sin completar. Ni el trabajo, ni las redes sociales, ni siquiera la comida o el entretenimiento logran llenar del todo ese vacío interior. Y aquí va una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Ese vacío es más común de lo que imaginas. Todos lo sentimos en algún punto de nuestras vidas, aunque no siempre lo reconozcamos abiertamente. Lo primero que debes entender es esto: no te engañes, no eres un bicho raro, y mucho menos estás dañado. El vacío emocional es una experiencia humana que nos toca a todos en algún momento. Vivimos en una época donde se nos presiona constantemente para ser felices, para tener éxito y para mostrar una vida perfecta en Internet. Esa presión nos desconecta de lo verdaderamente esencial. Esa necesidad constante de aprobación externa y de gratificación inmediata
solo nos deja con una sensación de vacío a largo plazo. Es como tratar de llenar un vaso con un agujero en el fondo. Por más que lo intentes, nunca se llena. Nos han hecho creer que debemos tener todo resuelto antes de cierta edad, que hay que estar siempre ocupados, siempre sonriendo, como si existiera una fórmula mágica para tener una vida plena y significativa. Pero la realidad es otra. Ese vacío que sientes podría ser simplemente una señal de que estás desconectado de ti mismo, de tus necesidades auténticas, de tus verdaderos anhelos. Y antes de que pienses que todo está perdido, déjame decirte algo. Hay formas de volver a conectarte. El agotamiento emocional no siempre se nota al principio. A veces se disfraza de cansancio común, de necesidad de vacaciones, de solo estoy un poco estresado. Pero si eres honesto contigo, sabrás reconocer cuando lo que estás sintiendo es más profundo. Algunas señales claras son sentir que estás atrapado en una rutina que no te satisface, tener dificultad para concentrarte, sentirte desconectado incluso de las personas más cercanas, o empezar a pensar que nada tiene realmente sentido. Y lo más peligroso de todo esto es que puedes llegar a creer que ese vacío es permanente, que esa sensación de no estar completo es tu nueva realidad. Pero aquí viene el giro. No lo es. Cuando te sientas sin energía, apagado, o como si todo se estuviera desmoronando, recuérdalo bien, no es el final del camino. Es una señal. Tal vez solo necesitas ajustar el rumbo. Tal vez te has estado alejando de lo que verdaderamente importa para ir tras algo que, en el fondo, ni siquiera es tuyo. Y no hace falta que te embarques en un viaje espiritual por el Himalaya, ni que vivas una experiencia sobrenatural para encontrarte contigo mismo. A veces, basta con cambiar la forma en que ves las cosas, no necesariamente las cosas en sí. La filosofía estoica, por ejemplo, nos enseña justamente eso, que el verdadero cambio ocurre cuando transformamos nuestra perspectiva, no cuando intentamos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. A veces, la solución está en algo tan simple como detenerte, hacer una pausa. No subestimes el poder de permanecer en silencio por unos minutos. Apaga el ruido del mundo y escucha lo que llevas dentro. Puede que ahí encuentres más respuestas de las que esperas. Otro paso clave es aprender a enfrentar lo que te incomoda. Puede que evites sentir ciertas emociones porque te resultan desagradables o dolorosas. Y sí, al principio, eso parece darte alivio, pero a largo plazo solo hace que el vacío se haga más grande. Necesitamos aprender a aceptar lo que sentimos, incluso si no nos gusta, incluso si duele, porque reprimirlo no lo hace desaparecer, solo lo guarda para más tarde y vuelve con más fuerza. También es importante que hagas algo por ti mismo, no porque tenga una finalidad útil o porque debas lograr algo con eso. Hazlo solo porque te hace sentir bien. No todo en la vida tiene que tener un propósito productivo. A veces, simplemente disfrutar de algo sin expectativas es suficiente para devolverte algo de paz interior. Y por último, es vital aprender a identificar aquello que no puedes controlar. Esta es una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo. La tranquilidad verdadera llega cuando dejas de gastar energía en lo que no depende de ti, suelta lo que escapa a tu control y pon tu atención en lo que sí puedes hacer. Ahí es donde realmente puedes marcar una diferencia. Ahí es donde recuperas tu poder. El vacío emocional no es el fin del mundo, aunque a veces se sienta como si lo fuera. Es solo una alarma, una invitación a pausar, a mirar hacia adentro y a volver a ti mismo. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas el valor de hacerte las preguntas correctas. Recuerda lo que nos enseñan los estoicos. La vida no siempre será perfecta,
pero sí podemos hallar serenidad en lo que decidimos hacer y en cómo enfrentamos lo que sentimos. El vacío solo permanece cuando dejamos de escuchar nuestras verdaderas necesidades. Quizás es hora de escucharte. Lección 2. El poder de la resiliencia. ¿Alguna vez has sentido un vacío profundo dentro de ti, como si cada día fuera solo una rutina que comienza al levantar la cabeza de la almohada y termina contando los minutos hasta que llegue la noche? Si es así, no estás solo. Aunque nadie lo dice abiertamente, todos hemos pasado por ahí. Esa sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida, sin energía para continuar, con una nube gris cubriendo cada pensamiento, cada rincón de tu mente. Pero hay algo importante que debes saber. Ese vacío, aunque incómodo, doloroso y aterrador, no representa el final. Es solo una fase. Y aunque no lo creas, puede marcar el inicio de algo mucho más grande. La capacidad de resiliencia que poseemos como seres humanos es verdaderamente asombrosa. Si en algún momento dudaste de ello, es momento de reconsiderarlo. Tenemos una habilidad casi mágica para resistir, adaptarnos y, sobre todo, para encontrar fuerza incluso en los momentos donde parece no haber nada. Por supuesto, no se trata de un proceso sencillo. Nadie te promete que el camino será fácil, ni que el sol siempre aparecerá tras cada tormenta. A veces, los desafíos parecen tan inmensos que te dejan sin aire. Y es justo en esos momentos donde más necesitas recordar esto. No puedes controlar todo lo que te ocurre, pero sí puedes controlar cómo respondes ante ello. La filosofía estoica insiste en este punto. Las dificultades en sí mismas no son el verdadero problema. Lo realmente determinante es cómo te posicionas frente a ellas. El filósofo Epicteto lo resumía con claridad. No son los hechos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Así que cuando sientas que te faltan las fuerzas, que no puedes más, piensa que la batalla más importante no está ocurriendo fuera, sino dentro de tu mente. ¿No te parece potente ese cambio de enfoque? No necesitas desarrollar un superpoder ni encontrar una solución mágica. A veces, lo único que se necesita es ver las cosas desde otro ángulo. Y paso a paso, notarás cómo lo que parecía imposible comienza a ordenarse. No te confundas. Ser resiliente no significa que todo estará bien de la noche a la mañana. No implica eliminar la tristeza con una sonrisa falsa, ni fingir que todo va perfecto cuando sabes que no es así. La resiliencia es saber que incluso en los tramos más oscuros del camino, siempre queda una chispa de luz, aunque sea diminuta, para guiarte hacia adelante. Existen miles de historias reales que lo demuestran. Historias de personas comunes, como tú, que estuvieron al borde del colapso, gente que lo perdió todo por un desastre natural, personas que enfrentaron enfermedades devastadoras o vivieron pérdidas irreemplazables. Todos ellos pasaron por el duelo, por el dolor, por la confusión, pero también encontraron una forma de salir adelante. Tal vez no fue fácil. Tal vez tropezaron muchas veces en el camino, pero lo lograron. Porque al final, la vida no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse después de cada una de ellas. Es cierto que, a veces, lo único que necesitamos es una chispa que nos impulse, una frase que nos sacuda por dentro y nos devuelva la esperanza de poder seguir. Aquí van algunas reflexiones que pueden ayudarte. Lo único que se interpone entre tú y tu objetivo, eres tú mismo. La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Sí, puede que estas frases no transformen tu vida al instante, pero quizás te ayuden a ver que el vacío no es eterno.
y que lo que sí puede cambiar es cómo decides enfrentarlo. Porque cuando todo se vuelve oscuro, cuando te sientes vacío y sin energía, lo más importante es que recuerdes esto: no estás solo. La resiliencia vive dentro de ti. Tal vez no la veas ahora, pero está ahí, esperando que confíes en ella. Y sí, la filosofía estoica puede convertirse en una gran aliada. Nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar y a fortalecer nuestra actitud frente a la vida. Nos invita a dejar de pelear contra lo inevitable y a enfocarnos en lo que sí depende de nosotros. Así que la próxima vez que sientas que no puedes continuar, haz una pausa y piensa. Lo que te rompe no es lo que ocurre, sino cómo decides enfrentar lo que ocurre. Recuerda, lo único que se interpone entre tú y el éxito es la idea de que ya no puedes más. Lección 3. El diálogo interno. ¿Alguna vez has sentido como si alguien hubiera apagado el interruptor dentro de ti? Como si toda la energía que te mantenía en pie desapareciera de golpe, sin previo aviso, dejándote varado en un océano de tristeza y agotamiento sin fin. Es ese estado en el que todo parece carecer de sentido y simplemente levantarte de la cama se convierte en una hazaña monumental. El mundo sigue girando, las personas siguen con sus vidas, pero tú no tienes la fuerza para alcanzarlo. ¿Te resulta familiar? Entonces presta atención, porque si estás leyendo esto, significa que sigues aquí. Y no vengo a darte otro consejo vacío sobre ver el lado bueno o sonreír pase lo que pase. Lo que quiero compartir contigo va mucho más allá. Quiero hablarte de algo fundamental: tu diálogo interno, esa voz interna que no se calla nunca y que muchas veces resuena con más fuerza que tus pensamientos conscientes. Esa voz tiene muchísimo más poder del que imaginas. Cuando atraviesas momentos de tristeza y fatiga emocional, lo habitual es que esa voz interior se transforme en tu crítico más feroz. Comienza a decirte que no vales nada, que todo te está saliendo mal, que no tienes futuro, que tu vida no tiene sentido. Y si no haces nada para detenerla, esa voz termina por convertirse en un eco que te arrastra, poco a poco, hacia el abismo emocional. Aquí es donde entra en juego el verdadero poder de la regulación emocional. No es un proceso sencillo, lo sé, pero la buena noticia es que no estás condenado a vivir bajo el dominio de esa voz negativa. No tienes por qué resignarte a sentirte mal todo el tiempo. Los estoicos, aquellos sabios de la antigua Grecia, nos enseñaban que somos responsables de nuestros pensamientos y que lo que sentimos está estrechamente ligado a cómo interpretamos lo que nos sucede. En otras palabras, es tu diálogo interno el que define si te hundes o si encuentras un camino hacia la superficie. Entonces haz esto primero: detente, respira y siente. Puede parecer algo básico, pero en realidad es profundamente transformador. Vivimos acelerados, en piloto automático, sin detenernos a observar lo que realmente estamos sintiendo. Es urgente hacer una pausa, presionar el freno y reconectar con el cuerpo. La tristeza y el agotamiento no siempre tienen una causa clara o lógica. A veces, lo único que necesitamos es darnos permiso para sentir sin juzgarnos. No se trata de suprimir la emoción ni de taparla con distracciones. Se trata de acogerla, permitir que exista y en ese espacio de aceptación abrir la posibilidad de ver las cosas desde una perspectiva distinta. Una herramienta muy útil para cambiar esa narrativa interna es la llamada reestructuración cognitiva. En esencia, se trata de desafiar esos pensamientos negativos automáticos y reemplazarlos por otros más equilibrados y realistas. Si tu mente te repite que todo está perdido, haz una pausa y pregúntate: ¿de verdad todo está perdido?
¿O estoy viendo solo una parte de lo que sucede? Este tipo de cuestionamientos puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes. La clave está en observar lo que ocurre dentro de tu mente sin dejar que tome el control absoluto de tu estado emocional. Otra práctica profundamente efectiva es la meditación. No necesitas convertirte en un gurú ni sentarte durante horas en posición de loto. Basta con dedicar unos minutos al día para calmar tu mente y reconectar contigo mismo. Los estoicos también valoraban profundamente el hábito de la reflexión diaria y el dominio de las emociones. Sabían que una mente en paz es una mente fuerte. Y esa fortaleza mental no nace de evitar el dolor, sino de aprender a vivir con él sin que te consuma. Así que, la próxima vez que te sientas agotado emocionalmente, lo primero que debes hacer es frenar. No sigas corriendo sin rumbo. No persigas una felicidad que se siente inalcanzable. Detente. Escucha lo que estás sintiendo. Reconoce lo que te dice tu cuerpo, lo que piensas, lo que callas. Y entonces cambia el enfoque. Transforma tu diálogo interno. Porque al final, el poder de transformar cómo te sientes no está afuera. Está dentro de ti. Cuando sientas que el peso del mundo recae sobre tus hombros, recuerda esto. Las cargas se hacen más llevaderas cuando aprendes a tomarlas con calma. Lección 4. Encuentra tu propósito. ¿Alguna vez has amanecido con esa pregunta rondando tu cabeza? ¿Para qué todo esto? No es solo una inquietud existencial, es un grito silencioso que surge desde lo más profundo del alma. Te miras al espejo y ya no ves a esa persona que solías reconocer. Ves a alguien que parece haberse olvidado de sí mismo. La energía se desvaneció, la motivación se esfumó y el sentido parece haberse ido con la última tormenta. Si alguna vez te has sentido así, te repito, no estás solo, y aunque no vengo con una varita mágica que pinte el mundo de arcoíris y te llene la vida de unicornios, sí tengo algo valioso que compartir contigo. Los estoicos también pasaban por esto, solo que lo hacían con más serenidad y menos drama. Primero, respira. Antes de correr desesperado a buscar respuestas rápidas en Google, intenta algo más desafiante. Sé honesto contigo mismo. La vida no sigue un guión perfecto. Nos han vendido la idea de que todo tiene que tener un gran propósito, una razón gloriosa que lo justifique todo. Pero la verdad es que no siempre funciona así. No todo en la vida tiene que ser un viaje místico o una experiencia trascendental. Y si te detienes a pensar, ¿alguna vez le exigimos a una planta que nos explique su razón de ser? No, simplemente crece, sin cuestionarse demasiado. ¿Por qué tendríamos que ser tan distintos? Los estoicos nos enseñaban a enfocarnos en aquello que sí podemos controlar. No eran de adornar demasiado ni complicarse con ideas inútiles. Si algo no tiene solución, simplemente lo aceptaban. Y si la vida no te da respuestas claras, no te quedes sentado esperando una señal mágica. Haz algo con lo que tienes en este momento, pero no te ahogues en un vaso de agua buscando significados que tal vez no existen todavía. El propósito no cae del cielo en forma de iluminación divina. No llega por correo, ni aparece como una notificación importante en tu bandeja de entrada. El propósito real se construye poco a poco, día tras día. A veces, simplemente consiste en seguir caminando, aun cuando todo parece estar detenido. El sentido de la vida no se encuentra de una vez y para siempre. Se descubre haciendo que cada día tenga valor. No necesitas una explicación filosófica profunda para eso. En los momentos más difíciles, no busques respuestas grandiosas, busca lo pequeño, aquello que puedas abrazar hoy
eso que te conecte con el momento presente. A veces, un día común, sin nada especial, puede ser el más importante, si logras encontrar algo en él que te saque una sonrisa. No todo tiene que ser una búsqueda épica de la verdad absoluta. El verdadero poder está en hacer lo mejor posible con lo que tienes ahora. Entonces, ¿qué hacer cuando te invade la tristeza o la fatiga? Tal vez la solución no esté en una transformación radical, sino en un pequeño ajuste de enfoque. La clave no es buscar respuestas complicadas, es volver al presente. Empieza por lo más básico. Respira profundamente. No es un secreto ancestral, pero sí puede marcar la diferencia. En los momentos de agobio, la respiración te ancla, te devuelve al aquí y a la ahora. Inhala 5 segundos, retén el aire otros 5 y exhala 5 más. Repite, hazlo varias veces. No parece gran cosa, pero a veces es justo lo que necesitas. Después haz algo mínimo, algo tan sencillo que ni tengas que pensarlo. Haz la cama, escribe una lista de tareas, lava un plato. Puede parecer insignificante, pero lograr algo, aunque sea pequeño, tiene el poder de sacarte de ese estado mental confuso. Esos pequeños logros se acumulan y poco a poco dejan de hacerte sentir tan perdido. Al mismo tiempo, practica la gratitud. Piensa en 3 cosas por las que estés agradecido hoy. No tienen que ser grandes. Quizás sea el aroma del café, el saludo de tu mascota o el hecho de que alguien pensó en ti. A veces, son esos detalles diminutos los que nos recuerdan que todavía hay belleza, incluso en medio del caos. Y por último, acepta el momento presente. La vida no tiene que ser extraordinaria para que tenga valor. Estar en el ahora, aun con tristeza, con cansancio o con dudas, es suficiente. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas estar presente en lo que eres hoy. Así que cuando todo te parezca hueco, cuando el propósito se vea lejano y la vida no tenga sentido, recuerda esto. La existencia no se compone de grandes revelaciones. Se construye con acciones pequeñas, con aceptación sincera, con el coraje de avanzar incluso cuando no ves el camino claro. Los estoicos lo entendieron con claridad. Si no puedes modificar lo que pasa, modifica tu manera de mirarlo, porque al final, el sentido no se encuentra en la meta, sino en la forma en que decides caminar. Lección 5. La impermanencia del dolor. Si alguna vez has tenido uno de esos días en los que parece que todo se desmorona, en los que te preguntas si realmente mereces una tregua en medio del caos, entonces bienvenido. No estás solo. Todos hemos estado ahí. Los días malos, esos en los que sientes que la vida juega contigo como si fueras una pelota que rebota sin rumbo, son inevitables. Pero hay algo que los grandes sabios, como los estoicos, supieron recordarnos una y otra vez. Todo pasa, incluso el dolor. Y si logras grabarte esa verdad en la mente, esos días oscuros dejarán de parecer tan eternos. El sufrimiento, ya sea emocional o físico, es como una nube gris que cubre el cielo claro. Desde abajo parece inmensa, imponente, casi apocalíptica, pero aquí está el secreto. Esa nube también se mueve. Nada permanece para siempre, ni el dolor más profundo, ni la felicidad más fugaz. Lo que hoy te hace sentir que el mundo está en tu contra, mañana podría ser solo un recuerdo lejano. Y si lo dudas, piensa en esas situaciones del pasado en las que creías que nunca ibas a poder salir del bache. ¿Y qué pasó? Exacto. Aquí estás. A veces el dolor parece no tener fin, pero siempre de una manera u otra termina disipándose. Puede tardar minutos, horas, días,
pero siempre se transforma. Lo importante es tener presente que esa sensación de estar atrapado no será eterna. Cuando te sientes decaído, sin ganas, agotado o desconectado del mundo, lo que estás experimentando es una reacción emocional y física a la ansiedad y al estrés. Tu mente empieza a buscar explicaciones lógicas para lo que estás sintiendo, mientras tu cuerpo simplemente reacciona. Los pensamientos se repiten como un disco rayado, y tu energía se evapora como si alguien hubiera apagado un interruptor interno. Fisiológicamente también está pasando algo importante. El cortisol, la hormona del estrés, está en su punto más alto. Eso provoca que te sientas más cansado, menos motivado, más frágil. Pero incluso esto también pasa, y lo mejor, puedes hacer algo para ayudarte. Cuando estés atravesando uno de esos días donde parece que ya no puedes más, empieza por recordar algo fundamental. Tu mente no siempre dice la verdad. Es fácil caer en la trampa de los pensamientos negativos, pero una idea repetida no se convierte en realidad solo por insistencia. Los pensamientos no son hechos, y aquí entra en escena la sabiduría estoica. La enseñanza no está en eliminar el dolor, sino en aprender a responder ante él. No siempre podrás controlar lo que sientes en el momento, pero sí puedes aprender a responder con más conciencia a lo que estás sintiendo. Una de las primeras herramientas que puedes usar es la respiración profunda. Sí, suena simple, pero no la subestimes. Tiene un poder real y científicamente probado. Respirar de forma consciente calma tu cuerpo, reduce los niveles de cortisol y te ancla al presente. Cuando parece que todo se te escapa de las manos, algo tan sencillo como inhalar profundamente durante unos segundos, sostener la respiración y luego exhalar lentamente puede devolverte un poco de paz. Si aún así te sientes desbordado, intenta hacer algo pequeño que te dé una sensación de logro. No necesitas alcanzar una gran meta. Solo un pequeño paso. Tomar un vaso de agua, tender la cama, leer un párrafo, salir a caminar unos minutos. Cada acción, por más sencilla que parezca, cuenta, y cuando estás en un estado de desánimo, cualquier mejora es valiosa. También es vital que aprendas a aceptar lo que sientes sin rechazarlo. Es totalmente normal tener momentos de tristeza, de agotamiento o de confusión. No hay nada malo en ello. La clave está en no quedarte atrapado en esa emoción. Reconoce lo que sientes, dale espacio. Permite que exista, sin juzgarla ni empujarla. Verás cómo poco a poco esa carga se vuelve más ligera, como una ola que llega a la orilla y luego se retira. Así que la próxima vez que el dolor te haga sentir que no hay salida, recuérdalo bien, esto es solo una fase. La vida se mueve, cambia, evoluciona. Como decía el sabio Epicteto, no son los hechos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. No le des tanta importancia al momento de sufrimiento. Es pasajero, y tú tienes las herramientas para atravesarlo. Recuerda, las nubes también desaparecen incluso cuando te cuesta creerlo, y todo lo que has vivido de una u otra forma te ha enseñado algo. La tormenta más intensa siempre tiene un final, y después de ella el sol vuelve a salir, más brillante que nunca. Lección 6. Recupera tu energía. A veces la vida se siente como una carrera sin final. Desde el momento en que suena la alarma por la mañana hasta que te desplomas por la noche, parece que el día te devora sin piedad. Y ahí estás, mirando el techo, preguntándote cómo llegaste a este nivel de agotamiento. Pero déjame decirte algo. La respuesta no está solo en la falta de sueño ni en el exceso de café. Lo que realmente te está drenando va mucho más allá.
Es algo más profundo, más sutil, que poco a poco te quita la energía sin que siquiera lo notes. Así que presta atención, porque esto que te voy a compartir puede cambiarlo todo. El secreto para recuperar tu energía cuando sientes que ya no puedes más. Claro, lo primero que viene a la mente es el trabajo, las obligaciones, las tareas sin fin. ¿Pero es eso todo? Imagina por un momento que eres un auto, sin ánimo de ofender, claro. Puedes culpar al combustible, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta las condiciones en las que estás circulando. Tu cuerpo y tu mente funcionan como un motor que puede sobrecalentarse o una batería que se descarga constantemente sin tener tiempo de recargarse. El estrés crónico, las preocupaciones interminables, la ansiedad constante y esa necesidad de estar siempre disponible para todos son los verdaderos ladrones de energía. Es como si llevaras una mochila invisible cargada de piedras emocionales que te impide avanzar con ligereza. Ahora piensa, si te estuvieras preparando para correr un maratón, ¿no dormirías bien? ¿No descansarías entre entrenamientos? Pues la vida, aunque no lo parezca, también es un maratón. Solo que a veces lo olvidamos. El descanso y el autocuidado no son un lujo ni una excusa. Son herramientas esenciales si quieres recuperar tu vitalidad. Y no estoy hablando de dormir 6 horas y asumir que eso es suficiente. Porque el verdadero descanso no solo es físico, también es emocional y mental. ¿Cuándo fue la última vez que realmente desconectaste del ruido? Y no me refiero a mirar el celular mientras ves una serie. Hablo de un descanso auténtico, leer sin prisa, meditar unos minutos o incluso quedarte en silencio sin hacer nada. Lejos de hacerte menos productivo, esto puede devolverte claridad, energía y perspectiva. Entonces, ¿cómo puedes restaurar tu energía cuando te sientes completamente vacío? Aquí es donde entra la magia de los hábitos conscientes. Cuando el agotamiento y la tristeza se apoderan de ti, recuerda esto. El poder de salir de ahí está en tus manos. En lugar de quedarte atrapado en pensamientos oscuros, haz algo pequeño pero poderoso. Sal a caminar, respira aire puro, haz ejercicio, no para cambiar tu cuerpo, sino para liberar tensiones acumuladas. Y si quieres darle profundidad a esta práctica, recurre a la filosofía estoica. Los estoicos nos enseñaban que la serenidad nace de aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí está bajo nuestro control. No todo depende de ti, es cierto, pero tu actitud frente a lo que te toca vivir, sí. Y ese simple cambio de enfoque puede liberarte de muchas cargas innecesarias. También es fundamental que entiendas la importancia de establecer límites. No dejes que el mundo te consuma. La gente puede esperar. Tu bienestar no es negociable. Practica el no sin culpa. Priorízate. Es una forma discreta, pero poderosa, de recuperar tu energía y tu centro. Recuerda esto. La vida no es una competencia. Y muchas veces, lo más valiente que puedes hacer es frenar, respirar y darte el descanso que necesitas para continuar. No permitas que el agotamiento se convierta en tu estado natural. Descansar, cuidarte, establecer rutinas sanas y reconectar contigo mismo no es un lujo, es una necesidad. Porque no puedes dar lo mejor de ti si por dentro estás vacío. Lección 7. Cambia tus pensamientos. La vida tiene esa curiosa costumbre de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. Ya sabes, justo cuando todo parece ir bien, se derrumba. Las relaciones se tambalean, el trabajo deja de tener sentido, la salud se resiente y las expectativas se desvanecen. De pronto, el caos lo envuelve todo. A mí me pasó,
Hubo un momento en el que me sentía totalmente desorientado, agotado, sin motivación, como si nada valiera la pena. Y claro, empiezas a preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Esto es todo lo que hay? Lo más duro de esos momentos es que pareciera que el universo entero se ha puesto de acuerdo para hacerte sentir aún peor. Como si todos los planetas se alinearan con un único propósito: empujarte más hacia abajo. Pero un día algo cambió. Alguien, ni siquiera un experto, solo una persona común, me dio una lección sencilla, pero inolvidable, de filosofía estoica. Y aquí viene lo valioso. Esa persona no me dio una fórmula mágica, solo me enseñó a hacer algo muy simple: cambiar mi perspectiva. Suena fácil, ¿verdad? Claro, cuando lo lees así, en unas cuantas líneas, parece pan comido. Pero lo cierto es que ese pequeño cambio en la forma de pensar tiene el poder de transformar por completo tu vida. Esa persona me dijo algo que jamás olvidé. La vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo eliges interpretarlo. Y esa frase, por más simple que parezca, es oro puro. No puedes controlar cada situación, cada obstáculo o cada pérdida, pero sí puedes decidir cómo responder ante ello. Así que si alguna vez sientes que todo está en tu contra, recuerda esto: no todo está perdido. A veces lo que parece un desastre es la puerta a una oportunidad para crecer. Créeme, lo peor no es lo que ocurre, sino la forma en la que lo afrontas. Aquí es donde entra en juego el concepto del reframing. No se trata de una fórmula mágica ni de autoayuda superficial. Es una herramienta real, poderosa, que consiste en cambiar el marco mental con el que observas una situación. Imagina que estás contemplando una pintura. Si estás demasiado cerca, solo verás manchas. Pero si das unos pasos hacia atrás, el cuadro completo empieza a tomar forma. Ese es el truco: tomar distancia emocional, mirar desde otra perspectiva, y de pronto eso que parecía tan terrible ya no se ve tan amenazante, o al menos se vuelve manejable. La próxima vez que te veas atrapado en una espiral de tristeza o agotamiento, recuérdalo. No siempre puedes cambiar lo que ocurre, pero sí puedes decidir qué haces con lo que sientes. Puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. Y no se trata de obligarte a pensar en positivo todo el tiempo. Eso sería negar la realidad. Se trata de reconocer que tus pensamientos influyen profundamente en cómo experimentas la vida. La filosofía estoica nos lo recuerda con sabiduría. No se trata de huir del dolor ni de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con una mente serena y clara. Como enseñaban los estoicos, el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en gobernar nuestros pensamientos. Y aunque esto pueda parecer un consuelo simple en un mal día, la realidad es que cambia todo. Porque ahí es donde reside la verdadera libertad, en cómo decides reaccionar ante lo que te toca vivir. Lo que marcó un antes y un después en mi vida no fue una revelación mística, ni un milagro inesperado. Fue simplemente darme cuenta de que las cosas no siempre son lo que parecen. Todo depende del ángulo desde el cual decides mirar, y esa idea, tan sencilla en apariencia, puede cambiarlo absolutamente todo. Así que si alguna vez te encuentras atravesando un momento oscuro, no olvides esto: el poder de transformar tu realidad comienza con un cambio en tu manera de pensar. Puede que no sea fácil, pero es, sin duda, la forma más real de encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Porque al final la vida no es lo que te pasa, sino cómo eliges verla. Lección 8. La validación emocional. Seguro te ha pasado alguna vez. Te despiertas y desde que empieza el día parece que todo se pone en tu contra.
Una cadena de obstáculos, uno tras otro, hasta que llegas a ese punto en el que solo puedes pensar, no puedo más. La energía se te escapa entre los dedos como agua, y lo único que deseas es desaparecer, dormir, olvidarlo todo. La vida, definitivamente, no siempre tiene filtros de color ni momentos de película. A veces se siente como una espiral descendente que no puedes frenar. Pero escúchame bien, está bien no estar bien. En medio de ese caos mental, solemos olvidar algo tan humano como esto. Sentirse agotado, triste o desanimado es parte de la vida. Vivimos en una sociedad que nos empuja a ser perfectos. Nos exige tener todo bajo control, ser productivos, sonreír a toda hora. Y cuando no cumplimos con esas expectativas irreales, comenzamos a creer que hay algo mal en nosotros. Pero la verdad es que no hay nada roto en ti por sentirte mal. Lo que no nos dicen lo suficiente es que validar nuestras emociones es fundamental. Sentir tristeza, frustración o miedo de vez en cuando no te hace débil, te hace humano. El problema real surge cuando intentamos esconder todo eso. Cuando disfrazamos el dolor con una sonrisa falsa, cuando creemos que no tenemos derecho a sentirnos mal, ya basta de esa perfección forzada. Incluso los sabios estoicos sabían esto. Para ellos, la vida era como una montaña rusa, llena de subidas y bajadas. Y aceptaban la tristeza y el cansancio como partes esenciales del viaje. Porque solo cuando reconoces esos momentos difíciles, puedes realmente disfrutar de los buenos. Ahora bien, aceptar que no estás bien es solo el primer paso. Después toca actuar. A veces, unas cuantas respiraciones profundas pueden marcar la diferencia entre estallar o mantener la calma. Y no es un cliché. Tu cuerpo reacciona a lo que piensas. Si dejas que tu mente se desboque, tu cuerpo lo va a sentir. Una técnica muy sencilla, pero increíblemente poderosa, es la respiración consciente. Inhala profundamente, sostén el aire unos segundos y exhala lento, dejando ir la tensión. Repite el proceso varias veces. Parece algo menor, pero es casi como reiniciar tu sistema nervioso. No subestimes el poder de respirar con intención. Los antiguos sabían que controlar la respiración era una forma de controlar las emociones. Otra herramienta útil es la meditación de anclaje. Consiste en reconectarte con el momento presente, estar aquí, ahora, sin irte a ese torbellino de pensamientos que todo lo oscurece. Si tu mente empieza a llenarse de ideas negativas, redirige tu atención a lo que puedes tocar, ver o escuchar. Puedes oír la lluvia, sentir la textura de la ropa que llevas puesta. Eso es anclarse, y aunque no lo creas, puede traerte alivio inmediato. Cuando te sientas sin fuerzas, vacío, como si la vida te pasara por encima, recuerda algo fundamental. Todo pasa. La vida es cíclica, y por mucho que hoy todo se vea gris, mañana puede volver a brillar el sol. La esperanza no es una fantasía. Es un recordatorio constante de que las dificultades forman parte del proceso. Así como el invierno da paso a la primavera, tú también puedes atravesar tus inviernos emocionales y salir más fuerte al otro lado. Cuando sientas que estás perdiendo el rumbo, repítete mentalmente: hoy es solo un capítulo, el libro todavía se está escribiendo. Y si llegas a pensar que ya no tienes más energía para seguir, recuerda esto. El ser humano tiene una capacidad de resiliencia asombrosa, muchas veces mucho mayor de lo que creemos. No eres una máquina, y no tienes que fingir que nada te afecta. Tener momentos de vulnerabilidad no te debilita, te humaniza. La filosofía estoica nos enseña que la vida está llena de altibajos,
y que lo importante no es evitar el dolor, sino aprender a manejarlo con sabiduría. Así que, si alguna vez sientes que ya no puedes más, respira. Recuerda que la aceptación y la acción consciente son tus mejores aliadas. Encuentra esperanza en lo que viene y sigue caminando, porque aunque hoy parezca imposible, todo pasa. Y al final, lo que verdaderamente importa no es cuántas veces caes, sino cómo decides levantarte. Lección 9. El agotamiento emocional. Seguro que alguna vez te has sentido completamente agotado y sin una razón clara. No es que no hayas dormido bien, ni que tu cuerpo esté exhausto por falta de descanso. Es algo más profundo, algo que no se ve, pero que te drena por dentro. Un desgaste que no es físico, sino emocional. Es fácil caer en la trampa de creer que eres débil, que no estás hecho para resistir todo lo que la vida te lanza. Pero déjame decirte esto, no eres débil, simplemente estás cansado. Cansado de cargar con emociones que no sabes cómo gestionar, cansado de sobrevivir en un mundo que muchas veces parece presionarte desde todos los ángulos. Y esa diferencia lo cambia todo. Primero, aclaremos algo importante. Tristeza, depresión y agotamiento emocional no son lo mismo, aunque a veces se entrelacen. La tristeza es esa sensación pasajera que aparece cuando algo no sale como esperabas. Duele, pero se va. La depresión, en cambio, es como ese visitante molesto que se instala sin permiso y altera todo lo que haces, incluso sin darte cuenta. Pero el agotamiento emocional, ese es otro monstruo. Es un peso invisible que te acompaña día tras día. No surge por correr una maratón, sino por luchar constantemente contra tus pensamientos, tus emociones, tus dudas. Es el cansancio de estar en alerta permanente, de sentir que sobrevives, pero no vives. Este tipo de agotamiento se manifiesta de forma sutil, pero persistente. El cuerpo comienza a hablar. Duermes más horas, pero nunca descansas del todo. Los músculos se tensan sin razón aparente. Tu mente no para de generar ruido, como un canal que no puedes apagar. ¿Y cómo se combate esto? No hay una solución mágica, lo sabemos. Pero los estoicos ya lo intuían. Cuerpo y mente están profundamente conectados. Lo que haces por uno inevitablemente impacta en el otro. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes que todo pesa más de lo que puedes cargar? Aquí es donde solemos cometer el error más común: intentar hacerlo todos solos. Creemos que pedir ayuda es rendirse, pero en realidad pedir ayuda es un acto de valentía. Imagina que cargas una mochila llena de piedras. Pedirle a alguien que te ayude a llevarla no te hace menos fuerte. Todo lo contrario, muestra que eres lo bastante sabio como para entender que no tienes que cargar con todo tú solo. Puedes apoyarte en un amigo, en un familiar, en un profesional. Compartir lo que llevas dentro aligera la carga más de lo que imaginas. El primer paso es aceptar que está bien no estar bien. Reconocer que necesitas un respiro no te hace menos capaz. Al contrario, es un acto de autocuidado, de madurez emocional. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se te viene encima, recuerda esto: no eres débil, solo estás agotado. Y tu cuerpo y tu mente te están pidiendo con urgencia un alto. Tómate el tiempo para ti. Busca apoyo. Porque la verdadera fortaleza no está en resistir en silencio, sino en tener el coraje de reconocer que necesitas ayuda para seguir avanzando. Lección 10. Empieza a encontrarte vivo. ¿Has tenido esos días en los que todo te cuesta?
Esos momentos en los que hasta levantar la mirada del celular parece una hazaña y hacer cualquier cosa mínima se siente como escalar una montaña. Lo sé, no es nada agradable. Y lo peor es que, en medio de todo eso, parece que estás atrapado en un túnel sin salida, esperando a que algo, lo que sea, te dé una razón para continuar. Pero aquí va algo importante. Lo que realmente necesitas no es un milagro, tampoco una revelación trascendental. Lo que necesitas son pequeños pasos, metas diminutas, que te permitan reconectar con lo que alguna vez te hizo sentir vivo. A veces la vida parece una carrera de obstáculos interminable, pero ¿y si en vez de intentar saltarlo todo de golpe, te enfocas en un solo paso? Las micrometas son como pequeños peldaños que, aunque parezcan insignificantes, te llevan más lejos de lo que imaginas. No necesitas ganar la maratón hoy. De hecho, si lo intentas, probablemente termines en el suelo antes del primer kilómetro. En cambio, haz algo pequeño. Levántate y haz una sola cosa bien. Tal vez sea ducharte, hacer una llamada, tender la cama o simplemente poner un pie delante del otro. Eso, por pequeño que sea, te devuelve una sensación de logro, y cuando estás en lo más profundo del desánimo, eso no es poca cosa. Los estoicos lo sabían. La vida no se mide por grandes hazañas, sino por la capacidad de superar los pequeños desafíos diarios. Cuando te sientas atrapado en la rutina, intenta recordar qué te apasionaba. ¿Solías leer, bailar, disfrutar del amanecer con una taza de café? Es hora de reconectar con esas pequeñas cosas que te hacían sentir presente. Sí, habrá días en los que todo parezca una carga, pero si haces el esfuerzo de retomar una de esas actividades, por pequeña que sea, estarás dando un gran paso hacia la luz. No tienes que volver a ser el de antes de un día para otro. Esto no se trata de forzarte, sino de buscar un rincón de ti que todavía sea capaz de emocionarse. Quizás al principio no lo logres, pero créeme, el simple hecho de intentarlo ya es un avance poderoso. Y cuando te sientas vacío, hay algo sencillo que puedes hacer: practicar la gratitud. Sí, puede sonar a frase de manual, pero funciona. Dedica unos minutos al día a reflexionar sobre lo que aún valoras. No tienen que ser grandes cosas. Puede ser el aroma del café, un mensaje inesperado, o simplemente el hecho de seguir aquí. Eso basta. Eso cuenta. Además, recuerda la importancia de conectar con otros. No fuimos hechos para vivir aislados. Un gesto de amabilidad, una conversación honesta, una risa compartida. Todo eso puede reavivar la chispa que pensabas perdida. No siempre tendrás fuerza para grandes cambios, pero no necesitas una transformación radical para volver a sentirte vivo. Solo necesitas pequeñas victorias y un poco de gratitud para empezar a reconstruirte. Los estoicos sabían que la verdadera fortaleza no está en lo gigantesco, sino en cómo enfrentas los momentos más simples y más difíciles. Así que cuando todo se desmorone a tu alrededor, haz lo único que puedes hacer. Reconstruye con lo que tengas, paso a paso, sin prisa, pero sin rendirte. Lección 11. El valor de la tristeza. ¿Alguna vez te has quedado mirando al horizonte, sintiendo que la tristeza es como un visitante incómodo que no se quiere marchar? Seguro que sí. Todos, en algún momento, hemos atravesado esos días grises en los que la energía parece haberse evaporado sin dejar rastro. Pero, ¿y si te dijera que la tristeza no es ese monstruo que tememos, sino algo más parecido a una semilla? Una pequeña, tal vez fea y difícil de aceptar, pero con el potencial
de dar origen a una versión renovada de ti mismo. La tristeza, como la lluvia que empapa la tierra antes de que brote una flor, tiene un propósito profundo. No es un obstáculo, es una oportunidad disfrazada. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que el dolor es algo de lo que hay que escapar. Nos repiten que debemos evitar la tristeza, esconderla, taparla, negarla. Pero la realidad es que esta emoción tan humana, tan inevitable, tiene mucho que revelarnos. Los estoicos, esos sabios que nos dejaron un legado de claridad y fortaleza interior, lo comprendían muy bien. El dolor no es el fin del camino. Es una señal de que algo dentro de nosotros está evolucionando. Cuando te sientas apagado, decaído o simplemente triste, recuerda esto. El dolor no solo forma parte de la vida, también puede ser un motor para crecer. ¿Te suena a cliché? Quizás, pero fíjate bien, toda historia de superación tiene un capítulo oscuro. Un momento donde la tristeza fue más que una carga, fue el impulso para un renacer. Imagina por un segundo que la tristeza es como un cinturón de seguridad. No está ahí para limitarte, sino para protegerte mientras atraviesas las sacudidas emocionales del camino. No se trata de esquivarla, se trata de aprender a avanzar con ella, como quien surfea una ola en vez de dejarse hundir por ella. Y entonces, ¿cómo puedes convertir ese dolor en algo útil? El primer paso es aceptarlo. Sí, suena fácil, pero como suele pasar con lo sencillo, ponerlo en práctica es lo más difícil. Aceptar lo que sentimos es abrirle la puerta a una emoción que nos incomoda, con la intención de transformarla. Es el primer movimiento para convertir lo que paraliza en algo que impulsa. Los estoicos nos recordaban que no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos decidir cómo responder internamente. Así que en lugar de resistirte, trata de escuchar lo que esa tristeza viene a enseñarte. Detrás de su niebla puede haber una verdad que te empuje a crecer. Otra herramienta poderosa es cambiar la manera en la que ves el dolor. Seguro que mirando hacia atrás puedes identificar un momento difícil que, sin embargo, te enseñó algo valioso. Eso es reflexión, eso es crecimiento. El dolor no tiene por qué ser solo sufrimiento. También puede ser una puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo, hacia nuevas prioridades, hacia una transformación. Y cuando logras ver la tristeza así, deja de ser ese enemigo silencioso y se convierte en un aliado inesperado. Un maestro que, aunque duro, te ayuda a reencontrarte contigo. Por supuesto, esto no significa que debas buscar el dolor, ni que haya que idealizar el sufrimiento. No se trata de convertirte en alguien que glorifica el malestar. Se trata de no temerle cuando aparezca. Cuando llegue, porque llegará, entiende que no es una señal de que estás fallando, sino una parte inevitable del proceso de ser humano. Al igual que un árbol que se inclina con el viento pero no se quiebra, tú también puedes aprender a resistir la tormenta y seguir creciendo hacia la luz. La tristeza no viene a destruirte, viene a mostrarte algo. Y si sabes mirarla con otros ojos, puede ayudarte a despertar partes de ti que habías olvidado. Así que si alguna vez te encuentras atrapado en una oleada de emociones oscuras, recuérdalo bien, no hay tormenta que dure para siempre. Y en medio de esa oscuridad puede nacer una nueva claridad. La sabiduría de los estoicos nos invita a ver más allá del momento, a usar el dolor como una brújula, a dejar que cada tristeza sea un giro necesario en la trama de tu vida, preparándote para el siguiente acto. Porque el dolor, aunque no te define, puede moldearte si te atreves a aceptarlo. Lección 12.
Afirmaciones poderosas. A veces, la vida se siente como un inmenso agujero negro que absorbe todo lo que soy. No hay energía, no hay motivación, ni siquiera una chispa de lo que alguna vez fui. La tristeza llega sin avisar, se instala en el pecho como un peso que no sabes cómo soltar, y todo parece cuesta arriba. ¿Y qué pasa cuando no te quedan fuerzas para seguir? Cuando levantarte de la cama se siente como una tarea imposible, cuando incluso respirar parece exigir demasiado. En esos momentos hay algo que me repito. Una serie de pensamientos que me ayudan a no caer por completo en el vacío. Una cadena de afirmaciones poderosas que me sostienen cuando todo parece derrumbarse. La primera es simple pero poderosa. Esto también pasará. Es un mantra que me recuerda que nada dura para siempre, ni siquiera el dolor más profundo. Una de las enseñanzas más sabias que me ha dejado la filosofía estoica es que todo es transitorio. Las emociones, aunque intensas, no se quedan para siempre. Las tormentas internas pasan, al igual que lo hacen las del cielo. Decir esto no es negar mi tristeza. Es reconocer que forma parte del camino, pero no es el final. Nadie puede vivir eternamente en crisis, como tampoco podemos estar alegres todo el tiempo. La vida es una secuencia de altibajos, y lo que hoy parece un abismo mañana podría no ser más que un bache. Luego me repito, no tengo que estar bien todo el tiempo. Esta es quizá la afirmación más difícil de aceptar, pero también la más liberadora. Vivimos atrapados en la idea de que debemos ser felices, productivos y exitosos cada día. Nos exigimos tanto que nos olvidamos de que ser humanos también significa estar tristes a veces. No hay nada malo en sentirse frágil. Aceptar las emociones negativas no es rendirse, es ser consciente y compasivo contigo mismo. En lugar de luchar contra lo que siento, me hago una pregunta sincera. ¿Qué me está queriendo decir esta tristeza? Es muy fácil caer en la tentación de ignorarla, de cubrirla con distracciones. Pero como bien nos enseñan los estoicos, la clave está en reflexionar, no en escapar. La tristeza no es solo un síntoma, muchas veces es una señal de alerta. ¿Estoy evitando algo que debo enfrentar? ¿Necesito cambiar algo en mi vida? Aceptar esa incomodidad emocional me ha permitido hacer análisis profundos y honestos sobre lo que realmente quiero. Después, intento acompañarme sin juicio. Este paso es vital, porque uno de los grandes errores que cometemos cuando estamos tristes es juzgarnos por estar tristes. Nos decimos cosas como, ¿por qué me siento así? No debería estar así. Ya tendría que haberlo superado. Y eso no hace más que hundirnos más. En vez de castigarnos por sentir, deberíamos tratarnos con la misma ternura con la que consolaríamos a un amigo. La autocompasión no es debilidad, es valentía emocional. Abrazar nuestra humanidad es uno de los actos más poderosos que existen. Finalmente me digo, soy capaz de superar esto. Y no lo digo por decir, lo digo porque es verdad, lo he hecho antes. He sobrevivido a momentos que juré que no podría soportar. Tal vez no de forma perfecta, pero aquí estoy. Lo que define una vida no son los desafíos en sí, sino cómo elegimos responder a ellos. Y cada vez que me repito esta afirmación, la esperanza se cuela un poco más en mi mente. Porque cuando hay esperanza hay un camino. La tristeza no es el fin, aunque a veces parezca que lo es. Es solo una etapa más en este viaje llamado vida. Un recordatorio de que sentir también es vivir, y que esas emociones profundas nos conectan con lo que somos y con los demás. Lo más importante no es evitar la tristeza,
sino aprender a caminar con ella, con compasión, con paciencia, con conciencia. Y cuando te sientas completamente al límite, cuando no veas salida, recuerda esto: solo necesitas dar un pequeño paso hacia adelante, no más. Porque las grandes transformaciones no comienzan con gestos grandiosos. Comienzan con actos diminutos, casi invisibles, pero cargados de intención. La vida no se mide por los momentos de alegría, se mide por la forma en que enfrentamos los momentos de tristeza. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: el dolor te enseña. Eso nos ayuda a saber quién conecta de verdad con estos mensajes. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu opinión para que las plataformas digitales reconozcan este contenido como útil para personas como tú. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando más reflexiones como esta. Gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestra próxima aventura.